Como estábamos hablando la semana pasada, hoy la clase se va a dividir en dos. Vamos a terminar el tema 4 y vamos a llevar a cabo la explicación del tema 5. De la semana pasada nos quedó un pedacito por hablar, que es esta diapositiva, que pues estuvimos hablando de la adquisición de la condición de socio, de los derechos que tiene cada uno de los socios, y nos faltaba por hablar de la pérdida, de cuáles son esas situaciones en las que el socio puede pues perder su calidad de tal. Evidentemente, nosotros sabemos que la primera forma de perder la condición de socio es que yo transmita mi parte de capital social, acciones, cuotas o lo que sea. Evidentemente, eso es digamos, la forma voluntaria de transmitir mi condición de socio una vez que yo he recibido el pago y que hemos llevado a cabo la transmisión, que debe ser anotada en el libro de socios, porque si no hemos anotado esa transmisión, sabemos que a los efectos de la sociedad, el socio que ha transmitido sigue siendo el que tiene la capacidad de ejercer, por ejemplo, el derecho de voto, pero una vez que se ha anotado esa transmisión, el adquirente quedaría como nuevo socio y, por tanto, yo que he transmitido mi parte quedaría fuera de la sociedad. Sin embargo, hay dos formas en las que se pierde la condición de socio que, digamos, se alejan un poco de lo que es la forma ordinaria, que sería esta transmisión. Como esas dos formas extraordinarias, por decirlo así, tenemos por un lado el derecho de exclusión y por otro el derecho de retiro. Tiene que quedarnos muy claro desde este primer momento que el derecho de exclusión es un derecho que está en cabeza de la persona jurídica y que se concede este derecho a la persona jurídica por parte del legislador en aquellos casos en los que uno de los socios, digamos que en cierta forma se ha comportado de alguna manera contraria a los intereses de la persona jurídica, o en su caso hay algún tipo de defecto, por ejemplo, la declaración de una nulidad parcial, porque este socio en concreto no tuviera la capacidad suficiente para ser socio. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando estamos hablando del derecho de retiro, es un derecho que está en cabeza del socio, ¿vale? Y o se activa, por decirlo así, cuando dentro de la sociedad de la persona jurídica se adoptan determinado tipo de decisiones que afectan a los derechos de ese socio. Principalmente el derecho de retiro va a surgir a la vida en aquellos casos en los que se produce una modificación de los estatutos, que denominaríamos modificación estructural o modificación completa de los estatutos, una fusión, una escisión, etcétera, y que, como les digo, afecta a los derechos de los socios, ya sea porque aumenta la responsabilidad que va a tener en las pérdidas, bien sea porque disminuye su peso de voto, por ejemplo, porque claro, en una fusión, y lo veremos la semana que viene en las modificaciones completas a los estatutos, en esa fusión tenemos que integrar dentro de la persona jurídica a un número de socios que provienen de aquella sociedad en la que estamos absorbiendo, de forma que mi peso de voto va a quedar diluido. Porque sí, vamos a hacer una ampliación de capital, pero a lo mejor yo no puedo adquirir más unidades, más acciones, por ejemplo. Y entonces voy a tener una participación, iba a decir más irrelevante, no es que sea irrelevante, pero sí menor a la que tenía antes. Y en esos casos es cuando va a surgir a mi favor como socio ese derecho de retiro. Teniendo clara esta distinción, que ya nos sirve para no confundir de ninguna forma el derecho de exclusión con el derecho de retiro, vamos a detenernos un poquito más en cada uno de ellos. Por un lado, el derecho de exclusión, pues como les decía, es esa, digamos, herramienta o estrategia de defensa que garantiza el legislador a la persona jurídica en aquellos casos en los que un socio atenta contra sus intereses. Más allá del caso particular de la nulidad parcial del contrato que yo les comentaba antes. ¿En qué casos podemos entender que existe ese atentado contra los intereses de la persona jurídica? Cuando el socio no cumple con el aporte al que se ha comprometido. Recuerden que esta situación en las sociedades de responsabilidad limitada no se puede dar porque los aportes tienen que estar íntegramente desembolsados
en el momento en el que se constituye la sociedad. Pero en una sociedad anónima, en una SAS, podría darse el caso de que un socio se haya comprometido a hacer un aporte X, que se haya permitido que ese aporte se haga de forma aplazada y que llegado el momento de cumplir, el socio no lo haga voluntariamente. De esta forma, la sociedad puede expulsarlo de, digamos, de esa condición de socio a través de este derecho de exclusión. Pero se va a dar también en otros supuestos. Por ejemplo, cuando uno de los socios infringe un acuerdo de no competencia con la persona jurídica. Nosotros sabemos, porque ya lo hemos estudiado y porque ustedes ya lo sabían, que una persona jurídica tiene un objeto social, es decir, desarrolla unas actividades concretas. Incluso cuando estamos hablando de SAS que pueden tener un objeto social indeterminado en los estatutos, esa sociedad se dedica a una actividad. No se dedica así indefinidamente a todo lo que se le ocurre iniciar. Tiene una actividad concreta, al menos durante un periodo de tiempo. Y también sabemos que en algunos casos, en los estatutos, los socios se comprometen a no competir, es decir, a no realizar la misma actividad en el mismo, por ejemplo, espacio geográfico o durante un tiempo determinado. Y cuando no se incluye esta cláusula en los estatutos, también se puede llevar a cabo un pacto extraestatutario en el que los socios o algunos socios se comprometan a no competir. ¿Qué sucede si ese socio incumple? Si ese socio comienza a desarrollar esa actividad paralelamente a la actividad que desarrolla la sociedad, pues que se está infringiendo un acuerdo y, por tanto, el legislador concede a la persona jurídica la posibilidad de excluir a este socio como sanción. Vale. Siguiente escenario, que además también digamos que se puede ver muy claro ese atentado, cuando uno de los socios, o bien porque es administrador, o bien porque estamos hablando de sociedades colectivas en las que todos los socios son gestores y por tanto pueden utilizar la firma de la sociedad para comprometerla, cuando esos socios utilizan esa firma para realizar negocios que son ajenos al objeto social de la sociedad, que son en beneficio propio o incluso para retirar bienes que son propiedad de la sociedad, evidentemente estamos ante un escenario en el que se activa ese derecho de exclusión a cargo de la sociedad. Y además en este caso debemos decir que la sanción es mayor porque como se trata de un atentado muy obvio y de un atentado, digamos, por decirlo con una terminología no jurídica, un atentado imperdonable, en este caso no solo se excluye al socio, sino que además se pierde el aporte que realizó y si ha causado daños y perjuicios, evidentemente daños que puedan acreditarse y que puedan cuantificarse, pero en ese caso de que se hayan causado daños y perjuicios, también se podrá pedir responsabilidad a ese socio que ha hecho un mal uso de la firma de la empresa. Cuando estamos hablando de sociedad colectiva, como les he dicho, pues todos los socios son gestores y por tanto todos pueden utilizar la firma en calidad de administradores o de representantes de la sociedad. Y en estos casos, pues estamos en la misma situación. Si el socio utiliza esa firma para realizar actos a nombre de la sociedad, pero sin estar autorizado, que cause perjuicio, que implique, como hemos dicho antes, ese retiro de los bienes de la sociedad, entonces también estaremos ante un caso de derecho de exclusión con mucha más razón que en el resto de tipos societarios y sin duda tendrá responsabilidad personal. Saben, porque lo hemos estudiado, que los socios colectivos responden ilimitadamente con su patrimonio, pero además tendrá que abonar la eventual indemnización por los daños y perjuicios que se hayan ocasionado. Vale. Voy a hacer otra vez hincapié porque, ojo, no se trata de que hayan utilizado la firma para intereses personales y eso derive en una indemnización de daños y perjuicios. No, hay que acreditar la existencia de daños y hay que cuantificar esos daños al reclamar la correspondiente indemnización. Bien,
Pues vamos ahora entonces a detenernos en el derecho de retiro. No hay mucho más que añadir al resumen que yo les he hecho antes. Es esa posibilidad que tiene el socio de desvincularse de la sociedad, pero no a través de la transmisión, de la venta de sus acciones o cuotas, sino recuperando el aporte que hizo, porque lo que hace es marcharse, dejando, digamos, reducida en cierta forma la sociedad. Hay un socio menos, no es que cambiemos un socio por otro, es que va a haber uno o varios socios menos. Vale. Ojo, porque este derecho de retiro, aunque no puede suprimirse porque es esencial, es connatural a la condición de socio, en los casos en los que la ley lo permite, sí puede estar limitado en algunos casos por la ley. Si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando estamos en el marco de un proceso concursal regulado por la ley 1116 de 2006, creo recordar, cuando dentro de un acuerdo de reestructuración se lleva a cabo la negociación de una fusión, por ejemplo, o de una escisión, la ley es muy clara al respecto. El derecho de retiro no puede operar, ¿vale? Más allá de las limitaciones legales, no solo de esta norma, sino de cualquier otra norma que pueda promulgarse en el ordenamiento jurídico colombiano, también los estatutos podrían determinar algunos límites al ejercicio de este derecho de retiro. Pero como les decía al principio, en ningún caso puede suprimirse. Vale. Aparte de los casos de fusión y escisión, cuando se perjudica la situación del socio económicamente en relación con el peso de voto o cuando aumenta su responsabilidad, también tenemos otro supuesto en el que este derecho de retiro va a surgir a la vida. Y es en aquellos casos en los que el socio realizó su aporte no en dinero, sino en un bien de cuerpo cierto, es decir, un bien perfectamente determinado en sus características y en sus cualidades. Cuando el aporte se ha producido de esta forma, pero el bien se pierde sin, evidentemente, culpa ni dolo de quien lo ha aportado, entonces la ley lo que le dice es, usted puede optar por aportar el equivalente en dinero o por ejercer su derecho de retiro. ¿De acuerdo? ¿Dudas, comentarios con respecto a esta cuestión de la pérdida de condición de socio que nos permite terminar esa primera parte del tema 4 que habíamos comenzado la semana pasada? ¿Nada por ahora? Bueno, les recuerdo que en cualquier caso, según yo voy hablando, ustedes pueden plantear cuestiones, preguntas o comentarios en el chat y yo los iré respondiendo a medida que vayamos avanzando. Bien, pues si no tienen ninguna cuestión, vamos entonces a desarrollar la segunda parte del tema 4, que como saben, pues se denomina toma de decisiones, igual que habíamos comenzado con esas cuestiones relativas a la condición de socio. Evidentemente ahora hay que avanzar para desarrollar, digamos, el estudio de los dos órganos principales que van a operar dentro de una persona jurídica. Primero, el máximo órgano decisorio, que es la asamblea de accionistas o la junta de socios, si lo prefieren, y por otro lado, el órgano de administración que, al fin y al cabo, aunque esté, digamos, supeditado a ciertas instrucciones de la asamblea, evidentemente el órgano de administración tiene una importancia digamos, muy grande en el desarrollo del objeto social, porque evidentemente la asamblea no se va a estar reuniendo todas las semanas para poder adoptar decisiones del día a día del tráfico jurídico de esa sociedad. Así que en últimas, la actividad diaria va a estar en manos del órgano de administración. Y por eso vamos a acabar este tema 4 hablando de la responsabilidad que van a tener los administradores por el ejercicio de sus cargos. Pero comencemos con la asamblea de accionistas, que como decimos es el máximo órgano de decisión y como ya habíamos anunciado la semana pasada y por eso estudiamos detenidamente esa adquisición y pérdida de la condición de socios, está formado por todos los asociados. Ojo, estudiamos las acciones sin voto, por supuesto, pero que una acción no tenga voto,
que un socio no pueda emitir su voto en un sentido u en otro, no implica que no pueda deliberar. Es cierto que las personas que adquieren acciones sin voto, que saben perfectamente en el momento de adquirirlas que no tienen derecho a votar en las asambleas, suelen adquirirlas porque tienen la intención única de obtener beneficios y que no están interesados en participar en la gestión de la sociedad ni en la adopción de decisiones, lo cual no implica que en determinado caso quieran asistir y quieran debatir, posicionarse para plantear determinado tipo de cuestiones ante el resto de socios. Vale, en este órgano evidentemente es donde se va a formar la voluntad social, que nosotros ya sabemos cómo se forma, aunque ahora lo analizaremos un poco más detenidamente. Nosotros hablábamos en la primera semana o en la segunda de que la sociedad es una persona jurídica y que evidentemente el Código de Comercio le garantiza la posibilidad, bueno, desde la Constitución se le garantiza la posibilidad de ejercer derechos y de adquirir obligaciones. Pero también hemos hablado en reiteradas ocasiones de que una persona jurídica no tiene cerebro, no tiene manos y no tiene pies y por tanto no puede tomar decisiones por sí misma. Las decisiones se toman por el juego de las mayorías. Todos los asociados que forman parte de la asamblea y que tienen derecho a voto se posicionan en un sentido u en otro y con ese cómputo de las mayorías que exige la ley o en su caso que puedan exigir los estatutos es como se va a determinar esa voluntad social. ¿Es posible que un socio disidente, es decir, un socio que haya votado en contra de determinado acuerdo, pueda impugnar la adopción de este acuerdo concreto? Claro, pero con unos límites, porque evidentemente lo que no podemos permitir, lo que no puede permitir el legislador es que se paralice la adopción de toma de decisiones porque haya uno o dos socios o tres socios que estén en contra, porque como les digo, lo importante es la voluntad de la sociedad, calculada de acuerdo a estas mayorías y en algunos casos, pocos, también exigiendo unanimidad. Vale. Bien, ¿cuáles son las funciones que tiene la Asamblea? Nosotros en el artículo 187 del Código de Comercio vamos a encontrar un listado de funciones. ¿Es un listado taxativo? ¿Ustedes creen que es una lista cerrada de funciones y que solo tiene estas? A ver, algún compañero que quiera participar. ¿Es una lista cerrada o la Asamblea puede tener otras funciones que no están en este artículo? Carlos nos dice, libremente pueden disponer más funciones en los estatutos. Muy bien, y no solo en los estatutos, si ustedes se fijan, el último apartado de este artículo 187 nos dice, y las demás que señalen los estatutos o las leyes, de manera que no es una lista cerrada en ningún caso. Carlos tiene razón, estatutariamente se pueden añadir otras, pero también la ley, la propia ley, va a incluir otras funciones. Yo les pongo aquí tres. El avalúo de los aportes en especie, la exclusión del socio que acabamos de analizar o declarar disuelta la sociedad cuando se encuentra incursa en una causa de disolución y la asamblea no quiere enervarla, no quiere removerla. Vale. ¿Cuáles son las principales que, por decirlo así, que se incluyen en el artículo 187? Adopción de decisiones relativas a reforma de los estatutos, ya sean reformas parciales, que las veremos a continuación, o reformas totales, que las veremos la semana que viene. Evidentemente, examinar, aprobar, improbar balances, cuentas anuales, nombrar administradores y removerlos. También analizábamos la semana pasada la facultad que tiene para disponer de las utilidades sociales. Acuérdense que es la Asamblea quien decide con una mayoría del 78% si reparte o no reparte las utilidades. Por hacer el recordatorio completo, recuerden también que si no se llega a un acuerdo en un sentido u en otro, el Código de Comercio obliga a que se reparta al menos el 50%. Vale.
¿Qué otras funciones vamos a encontrar? No solo nombrar administradores, también revisor fiscal y cualquier otro puesto o cargo que sea necesario dentro de la sociedad. Analizar, digamos, de forma general cuál es el estado de la situación económica, pero no solo económica, sino de los negocios en general. Evidentemente, la información cuantitativa aportada por los administradores, aportada por el contador, por el revisor, va a ser muy importante, pero también otro tipo de información tiene que ser analizada. Por ejemplo, cuestiones relativas a gobernanza, cuestiones relativas a responsabilidad social corporativa. En últimas, va a ser la Asamblea quien tenga que analizar el estado de la sociedad y, en su caso, adoptar decisiones de carácter general. Como decíamos antes, no se van a analizar uno por uno cada uno de los negocios que se ha llevado a cabo o que se pueden llevar a cabo por parte de los administradores, pero sí enfocar las políticas de la entidad de cara a futuro. Por ejemplo, les iba a decir otra cuestión. Bueno, ahora me acordaré. Evidentemente, la siguiente que yo les coloco aquí es adoptar las medidas que exija el cumplimiento de los estatutos. No se puede permitir que se lleven a cabo incumplimientos. No se puede permitir ni por parte de los administradores ni por parte de los otros socios. También hablábamos la semana pasada de las reservas, esas reservas ocasionales que no se encuentran consagradas en los estatutos, que son voluntarias por parte de los socios y que tienen una finalidad muy concreta. No se puede dejar en manos de los administradores, sino que son los socios en la asamblea quienes van a tomar estas decisiones. ¿De acuerdo? Repito, existen más que pueden estar incluidas en la legislación o en los estatutos y, por tanto, tendremos que, en su caso, analizar el supuesto concreto para ver si una decisión adoptada en la asamblea es de su competencia o no. Vamos a hacer un breve repaso sobre los tipos de asamblea. ¿Por qué digo breve repaso? Porque ustedes conocen probablemente de sobra cuáles son los tipos de asambleas, pero sí me parece que es conveniente que recordemos de una forma un poco estructurada, porque normalmente tenemos en la mente la asamblea ordinaria y la asamblea extraordinaria, pero hay otros, o bien otros tipos de asamblea, o bien distintas formas de llevar a cabo la celebración de esas asambleas, y es importante que las conozcamos. Primer tipo de asamblea que muchas veces no tenemos en cuenta, la asamblea preliminar o la asamblea, si lo prefieren, constituyente. Es esa reunión que debería llevarse a cabo con carácter previo a la constitución de la sociedad y es donde se va a llevar a cabo el avalúo de los aportes que se hacen en especie y es donde en teoría se van a redactar los estatutos. En la práctica es cierto que esta, digamos, asamblea no siempre se lleva a cabo o se lleva a cabo de una manera muy informal, pero sería necesario, no necesario, pero sí conveniente que cumpliera determinado tipo de formalidades de cara sobre todo a la, digamos, evaluación de posibles incumplimientos, de posibles defectos y desde luego, como consejo, yo le indicaría a todos los socios que hagan una revisión a fondo de los estatutos con los que se están comprometiendo, porque muchas veces cualquiera me refiero, no es despectivo, ¿no? Sino personas que no tienen una formación jurídica se unen, amigos, familiares, para constituir una sociedad confiando en que descargando un formulario de sociedad de responsabilidad limitada de Internet, pues ya tienen suficiente y esa sociedad concreta necesita o bien unos estatutos específicos o bien incluir determinado tipo de articulado. Por ejemplo, en las sociedades familiares es muy importante, a mi juicio, colocar una cláusula de resolución de conflictos y muchas veces no se hace. Entonces, esta asamblea preliminar tiene una importancia a la que muchas veces no se le presta atención. Asamblea ordinaria, regulada en el 422 del Código de Comercio. Es anual, salvo que los estatutos se establezca otra cosa. Lo habitual, ustedes lo saben, es que sea anual y que, pues como dice la ley, se celebre
en el periodo de los 3 meses posteriores al cierre del ejercicio, es decir, entre enero y marzo del año siguiente. Pero, ¿qué sucede si la asamblea no es convocada convenientemente? Aunque todavía no hemos visto las funciones del órgano de administración, les anticipo que el que tiene la competencia principalmente para convocar la asamblea es el administrador. Se le concede en algunos casos al revisor, incluso podría convocarse una asamblea judicialmente, por supuesto, pero si todo se, digamos, desarrolla ordinariamente, quien tiene la competencia es el administrador. ¿Qué sucede si no lo hace? ¿Qué sucede si en estos 3 primeros meses no se ha llevado a cabo la asamblea? Pues que el propio código nos dice, oiga, ustedes como socios que tienen derecho a reunirse aunque el administrador no cumpla su función, están convocados el primer día hábil de abril a las 10 de la mañana en el domicilio social. A esta asamblea se le llama asamblea por derecho propio. Y digamos que lo único que hace es sustituir, es la convocatoria que hace el legislador sustituyendo esa convocatoria inexistente que debería haber hecho el administrador. Perdón. ¿Qué sucede en esta convocatoria, en esta asamblea ordinaria? Pues que tiene, digamos, una función concreta que es aprobar esa contabilidad, aprobar o improbar la actividad del administrador y algunas otras cuestiones que, digamos, se exige que se realicen por la ley. Pero una vez que hemos realizado esta asamblea ordinaria, pueden surgir situaciones, decisiones que tiene que tomar la asamblea. Ya hemos visto las competencias tan amplias que tiene y evidentemente el funcionamiento de la sociedad no permite que esa decisión se prorrogue hasta el año siguiente, que se vuelva a reunir la asamblea de forma ordinaria, con lo cual el legislador, porque no podía ser de otra manera, autoriza la posibilidad de que la asamblea se reúna en cualquier momento y cuantas veces sea necesario de forma extraordinaria, para asuntos que la ley denomina imprevistos o urgentes, pero que puede ser cualquiera que no esté atribuido a la Junta Ordinaria. Vale. ¿Cuál es la particularidad principal de estas asambleas extraordinarias? Que se exige un orden del día estricto. No se debería poder votar, ni siquiera debatir asuntos que no estén en el orden del día. ¿Por qué? Porque a una asamblea extraordinaria se convoca a los socios que ven ese orden del día y asisten o no en función de sus intereses con respecto a esos asuntos. ¿Qué sucede si se tratan asuntos que no están en el orden del día? Que algunos de esos socios, si hubieran sabido que se iban a tratar ese tipo de asuntos, sí hubieran asistido. Con lo cual, incluir asuntos fuera del orden del día puede atentar contra los derechos de esos socios. Vale, pero existe una excepción. Oiga, si tenemos una mayoría abrumadora de asistentes, si el 70% además de los presentes autoriza que se incluyan nuevos temas en el orden del día, entonces se podrá llevar a cabo. Pero, como les digo, esto es algo extraordinario y por eso se exige, digamos, esa mayoría tan elevada para poder incorporarlos. Vale. Como yo les decía, tanto para la asamblea ordinaria como para la asamblea extraordinaria se requiere que haya una convocatoria previa, obviando el hecho de que se puede reunir por derecho propio en el caso de las ordinarias. ¿Qué sucede si en el momento en el que se va a celebrar esa asamblea no tenemos el quórum deliberatorio suficiente? Es decir, no se ha presentado el número de socios que se requiere para poder siquiera debatir un asunto. Ya no hablamos de aprobar, que pueden ser mayorías distintas, sino de deliberar y debatir ciertos temas. En esos casos, la ley permite celebrar la asamblea en segunda convocatoria. Esta segunda convocatoria tiene que dejar un intervalo del tiempo que vaya entre los 10 y los 30 días
con respecto al momento en el que se celebró, o se debía haber celebrado, mejor dicho, la convocatoria, la asamblea en convocatoria ordinaria. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver un último tipo. Miento, un último tipo no. Vamos a ver dos tipos de asamblea adicional y luego, como les decía, la forma o las formas en que se pueden desarrollar. Vamos con la asamblea universal. La asamblea universal implica que tenemos a todos los socios reunidos presencial o virtualmente, es decir, todos presentes, pero además que todos manifiestan su voluntad unánime de constituirse como asamblea. Esto quiere decir que no basta con que estén reunidos, no basta con que nos hayamos ido todos de cena de Navidad. Tenemos que estar todos y además todos manifestar unánimemente que queremos constituirnos en asamblea para debatir y, en su caso, para decidir sobre determinado tipo de asuntos. ¿De acuerdo? Por tanto, nos exige una convocatoria previa porque ha sido algo, por decirlo así, espontáneo. ¿Vale? Si tenemos a todos los socios y además todos manifiestan esa voluntad, en una asamblea universal se puede decidir cualquier tipo de asuntos, porque estamos todos, no estaríamos vulnerando el derecho de ningún socio. ¿De acuerdo? Bien, siguiente tipo de asamblea, asamblea de liquidación. Vale. La asamblea de liquidación, digamos que en puridad no debería llamarse asamblea de liquidación. ¿Por qué? Porque todavía no nos estamos liquidando. Esta asamblea se lleva a cabo cuando la sociedad está incursa en una causal de disolución. Las causas de disolución las estudiaremos dentro de unas semanas. De hecho, creo que ya será, si no me equivoco, en septiembre, que el tema ya corresponde a la última parte de la asignatura, pero ustedes saben que puede haber causas de disolución legales y causas de disolución estatutarias. En el momento en el que se produzca alguna de esas causas de disolución, debe reunirse la asamblea de socios y debe reunirse con el objetivo de determinar alguna de las dos opciones. O bien, decidimos que queremos remover esa causa, queremos enervar esa causa de disolución y, por tanto, poner los medios a nuestro alcance para salir de esa situación, o bien aceptamos la causal de disolución y tomamos la decisión de avanzar hacia ese proceso liquidatorio. ¿Vale? Por eso les digo que yo no la llamaría asamblea de liquidación, porque puede que ni siquiera lleguemos a liquidarnos, pero la gran parte de la doctrina utiliza esta denominación, con lo cual, pues la vamos a seguir denominando así. Muy bien. Dentro de las causales de disolución, anteriormente, antes de 2020, teníamos la causal que se denominaba disolución por pérdidas y que implicaba que cuando el patrimonio de la sociedad se reducía por debajo del 50% del capital social, es decir, mi patrimonio no alcanza ni siquiera para cubrir la mitad de ese capital social, estábamos incursos en una causal de disolución. Bien, había que convocar, el administrador tenía que convocar a una asamblea específica para analizar esta causal de disolución por pérdidas y adoptar en ella las medidas que fueran necesarias, o bien, como decimos, para enervar la causal o bien para proceder a la liquidación, sin perjuicio de que en algunos de estos casos en los que la sociedad estaba incursa en la causal de disolución por pérdidas, podía ser necesario pedir el concurso de acreedores si estábamos dentro del presupuesto objetivo, la cesación de pagos, etcétera, ¿vale? También la parte de concursal la veremos más adelante. Bien, ¿qué sucede en 2020? Se promulga la ley 2069, donde se deroga expresamente la causal de disolución por pérdidas y se sustituye por lo que ahora se denomina la causal de disolución por no cumplimiento de hipótesis de negocio en marcha. Para empezar, a mí este nombre me parece
desafortunadísimo, porque es demasiado largo, incluye una serie de conceptos ambiguos que la norma tampoco se encarga de definir, pero es lo que tenemos. Segunda cuestión, la norma no solo deroga expresamente esa causal de disolución tal cual estaba regulada anteriormente, sino que además señala que en todas las normas en las que exista referencia a causal por pérdidas, ahora debemos entender que se refiere a la causal de no cumplimiento de hipótesis de negocio en marcha, que incluye situaciones de pérdida económica que pueden asimilarse o pueden parecerse a esa anterior causal de disolución por pérdidas, pero también incluyen otros escenarios en los que el administrador tiene la obligación de convocar esa asamblea para adoptar las decisiones oportunas. ¿De acuerdo? Repito, hablaremos en profundidad de esta causal, hablaremos de cómo se ha pronunciado la Superintendencia de Sociedades al respecto y cómo en algunos casos ha intentado interpretar esos vacíos legales que les digo que se han producido por utilizar conceptos indeterminados. Última cuestión con respecto a los tipos de asambleas. Nosotros sabemos que tradicionalmente las asambleas se han llevado a cabo de forma presencial y el cómputo de asistentes solo se realizaba teniendo en cuenta esos socios que estaban presentes. Posteriormente, se ha regulado la posibilidad de llevar a cabo reuniones no presenciales. Ojo, las reuniones no presenciales no son aquellas que se realizan virtualmente. Esa es la asamblea virtual. La asamblea no presencial es aquella en la que los socios no, digamos, se encuentran en el mismo espacio ni virtual ni presencial, sino que se propone la adopción de una decisión que se pasa a cada uno de los socios y que ellos emiten individualmente y con carácter general de forma sucesiva la emisión de ese voto. Vale. Por ejemplo, por correo electrónico, antiguamente o más, hace unos años por fax se podía llevar a cabo. Pero tenemos también la posibilidad de realizar la asamblea de forma virtual. La virtual es aquella en la que todos los, quiero decir, se convoca a que los socios se conecten de forma simultánea a una plataforma en la que existe pues, una videoconferencia o como prefieran llamarlo y que es sincrónica, es decir, hay posibilidad de entablar un debate simultáneo. ¿De acuerdo? Ojo porque desde el decreto 398 de 2020, la interpretación que se hacía de la norma, la interpretación, bueno, no es una interpretación, es que actualmente la norma ha sido modificada por este decreto. Ya se entiende que se puede realizar este tipo de asambleas cuando no se lleva a cabo por la totalidad de los socios. Pero además ustedes tienen que tener en cuenta que desde la pandemia también se han emitido normas que permiten la realización mixta de asambleas. ¿Se acuerdan que durante mucho tiempo el acceso a determinado tipo de reuniones estaba limitado a un número de personas concreto? Por eso se empezó a implementar la celebración de asambleas mixtas, de manera que algunos socios acuden presencialmente y otros socios se conectan a través de un enlace. Y eso es perfectamente válido y debe asegurarse que la deliberación y que el cómputo de los votos emitidos virtualmente también cumple con garantías y se tiene en cuenta a la hora de calcular las mayorías necesarias para la adopción de decisiones. ¿De acuerdo? Bien, dudas, comentarios al respecto. ¿Nada por ahora? Bueno, perdónenme. Hemos dicho que todas estas asambleas, salvo la universal, deben ser precedidas de una convocatoria. La convocatoria debe hacerse necesariamente por escrito y tiene que incluir un contenido
específico, un contenido imperativo. Este contenido imperativo o como primera cuestión tiene que incluir la fecha en la que se está emitiendo la convocatoria. ¿Por qué? Porque deben darnos como socios un plazo entre que se nos convoca y se celebra esa convocatoria. En el Código de Comercio vamos a encontrar regulación específica para las sociedades anónimas. No vamos a encontrar para las sociedades de responsabilidad limitada, pero si en los estatutos no se consagra nada, evidentemente se va a aplicar, porque así lo establece el Código de Comercio, supletivamente la anticipación exigida para las sociedades anónimas. Vale, también en las sociedades por acciones simplificadas, en la Ley 1258, encontramos cierto pronunciamiento legal al respecto. ¿Cuál es esa antelación? 5 días, pero en algunos casos se va a exigir 15 cuando se tiene que adoptar decisiones sobre los balances o sobre transformación, fusión o escisión. ¿Por qué? Porque el legislador considera que la documentación que debe analizarse exige que me den más plazo a mí como socio y que la decisión pues también puede ser más o puede tener un impacto superior y por tanto necesito más tiempo para no solo analizar esos documentos, sino para tomar la decisión. Segunda cuestión, el lugar donde vamos a celebrar la asamblea. Normalmente va a ser en el domicilio social, pero la convocatoria puede incluir otro espacio. No sé si ustedes han trabajado con este tipo de documentos, pero en muchos casos la convocatoria se realiza en un hotel, en un centro de convenciones, pues tiene que estar especificado en la convocatoria para que todos los socios puedan ir, en el caso de que lo deseen, y ejercer su derecho a deliberar y su derecho a emitir el voto. Tendrá un orden del día que, como hemos dicho antes, en las extraordinarias debe ser estricto, salvo la excepción que comentábamos. Tiene que incorporarse, digamos, el modo en que se va a celebrar, si va a ser presencial, si va a ser virtual, o bien se incluye un enlace, o bien se advierte que se mandará el enlace al correo personal del socio con una antelación, por ejemplo, de 24 horas. En el caso de que sean mixtas, pues se tendrá también que manifestar que existe la posibilidad o bien de asistir personalmente o bien de asistir virtualmente, y en el caso de que haya algún tipo de, ¿cómo se dice? Perdónenme, de quórum determinado, por ejemplo, no quórum para votar, sino que no haya cupos suficientes para que todos los socios vayan presencialmente, entonces tendrán que establecer que se debe solicitar su inscripción para la asistencia presencial, de forma que en el momento en el que se hayan cubierto todas las plazas, el resto deban asistir virtualmente. Por último, debe incluirse en la convocatoria cuando se van a tratar asuntos que hacen que se active el derecho de retiro, este derecho. Es decir, si vamos a tratar una fusión, una escisión, hay que informar en la convocatoria de que todos los socios tienen derecho a retirarse con las eventuales limitaciones que se puedan incluir en los estatutos, que se hayan incluido en los estatutos. Vale. ¿Cuál es la forma en la que se debe convocar? Hemos dicho que por escrito, pero por escrito puede ser por publicación de anuncios, de edictos, por correo electrónico, por notificación personal. Lo primero que tenemos que hacer es atender a los estatutos. Si en los estatutos existe un pronunciamiento expreso sobre la forma en que debe hacerse esta convocatoria, que debe notificarse al socio, perfecto, esa será la forma que tengamos que seguir. Si no, entonces, como norma supletiva, se exige la publicación en un diario de circulación dentro del territorio donde se encuentra radicado el domicilio social de la empresa, de la persona jurídica. Cuando estamos hablando de sociedades por acciones simplificadas, lo que dice la norma es que por defecto la notificación debe hacerse por comunicación escrita personal a cada uno de los accionistas. Normalmente se va a hacer por correo electrónico solicitando el correspondiente acuse de recibo, pero podría hacerse por correo certificado normal. Bien, ¿quién tiene capacidad para convocar? Como hemos dicho antes, primero
los administradores. Segundo, el revisor fiscal cuando detecte alguna incidencia o alguna cuestión en la contabilidad que debe ser informado a los socios. Como les he dicho antes, se podrá hacer forzosamente a través de la jurisdicción, pero también cuando estamos ante sociedades que están vigiladas por la superintendencia correspondiente, se podrá solicitar a esta entidad. Ojo, cuando estamos, también lo hablaremos, pero cuando estamos hablando de la asamblea para tratar la causa de disolución de no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, en esos casos, si solicitamos que la convocatoria sea judicialmente, sea forzosa, entonces tenemos que tener en cuenta que vamos a ir directamente a una liquidación, porque no puede adoptarse la decisión de enervar esa causal cuando ha sido judicial, ¿vale? Cuando la convocatoria ha sido judicial. Hay una cuestión que no les he dicho y que acabo de ver que en la diapositiva sí está colocado, y es que para calcular la antelación que yo les he dicho que tenía que ser o bien 5 días o bien 15 días si los estatutos no dicen otra cosa, el cálculo de ese plazo debe hacerse de acuerdo a las prescripciones legales. ¿Y qué nos dice la ley? Primero, que no se debe contar dentro del cómputo ni el día en que se hace la convocatoria ni el día en que se va a celebrar, con lo cual, si queremos convocar con 5 días de antelación, en realidad debemos incluir 7 días, el día en el que estamos convocando, el día en que se va a celebrar y 5 días intermedios. Si fueran 15, pues entonces tenemos que incluir 17, pero siempre teniendo en cuenta que tienen que ser días hábiles y que si la sociedad, es decir, si la persona jurídica tiene actividad los sábados, entonces para esa sociedad concreta los sábados son días hábiles, ¿vale? Y esto puede, quiero decir, el no cumplimiento de este plazo por no haber tenido en cuenta los sábados puede implicar que el acuerdo sea impugnado, ¿vale? Entonces, recomendación, si no es una cuestión urgente, quiero decir que exija el número de días exacto, pues pongamos 20, pongamos 23, o en el caso de que sean 5, pues pongamos 9. ¿Para qué? Para que en ningún caso ningún socio quiera buscar a través de este error de cómputo la nulidad del acuerdo. Vale. Bien, hemos dicho antes, para conformar la voluntad de la sociedad, tenemos que emitir las voluntades a través del voto de cada uno de los socios y computarlo. Pero primero, la asamblea ha tenido que reunirse con un número de socios mínimo que requiere la ley. Es decir, nosotros tenemos que cumplir con 2 tipos de quórum. Por un lado, el quórum deliberativo, que permite que se, constituya válidamente esa asamblea y que permite deliberar. Pero por otro lado, tenemos que cumplir con el quórum decisorio, es decir, que haya un número mínimo de socios que voten a favor de ese acuerdo concreto. ¿Cuál es el quórum para constituir la asamblea? Pues en primer lugar, salvo en la sociedad por acciones simplificadas, que ustedes saben que puede tener carácter unipersonal, en el resto de tipos societarios se va a exigir que haya pluralidad de socios. Es decir, en una sociedad anónima o en una sociedad de responsabilidad limitada, un solo socio, por mucho que tenga un número de acciones o de cuotas que le permita adoptar decisiones de forma individual, no puede conformar válidamente una asamblea. Se exige al menos otro socio. ¿De acuerdo? Segunda cuestión, aparte de esta pluralidad, se exige que estén presentes la mayoría absoluta de acciones o cuotas en las que se divide el capital social. ¿Qué implica esto? La mitad más 1. Si tenemos 100 acciones, pues debería haber 51 acciones. ¿Esto se puede alterar por estatutos? Sí, podría alterarse y aumentarse la mayoría que se requiere para deliberar y para constituir la asamblea, salvo cuando tenemos una sociedad cotizada. Cotizada implica que sus valores están siendo negociados en mercados secundarios de valores, en la bolsa que conocemos habitualmente.
Y ahora les voy a hacer una pregunta trampa, a ver quién me la contesta. ¿Las acciones de una sociedad por acciones simplificada pueden cotizar en bolsa? ¿O solo las acciones de una sociedad anónima? Bueno, Carlos, pues era con trampa, precisamente porque hasta este año solo las acciones de una sociedad anónima permitían la cotización en bolsa. De esta forma, las sociedades que querían que sus valores se negociaran en un mercado secundario debían necesariamente adoptar la forma de sociedad anónima. Pero en 2023 se ha modificado la ley 1258. Si ustedes acuden, si no me equivoco, es el artículo cuarto, pero se lo voy a buscar expresamente, se ha producido una modificación de manera que ahora sí se permite que las acciones de una SAS coticen en bolsa. Espérenme y les confirmo el número del artículo. Es el cuarto, la ley es la 2294 de 2023. ¿Y qué nos dice actualmente este artículo cuarto de la ley 1258? La sociedad por acciones simplificadas podrá ser emisor de valores, para lo cual podrá inscribir sus valores en el Registro Nacional de Valores y Emisores y negociarlos en bolsas de valores en los términos y condiciones que determine el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ¿Vale? Así que tengan en cuenta esta modificación. Es muy importante porque todas esas sociedades que adoptaron forma de sociedad anónima con el objetivo de cotizar en bolsa, ahora mismo pueden transformarse en SAS. Y, ojo, porque esto es, digamos, tiene mucha entidad, mucha importancia, porque ustedes saben que las SAS tienen mucha libertad en cuanto a contenido de los estatutos, en cuanto a desembolso de aportes, en cuanto a... espérenme que estoy copiando el artículo para ponérselo en el chat, que me lo ha pedido la compañera. A ver, la principal libertad que tiene es la constitución en documento público, perdón, privado, cuando no se está aportando inmuebles, cuando no se están aportando bienes que exigen para su transmisión escritura pública, con lo cual, a mi juicio, y esto es una opinión personal, la posibilidad de que una SAS cotice en bolsa genera o puede generar mucha inseguridad a los accionistas y a los posibles inversores. Vale, ahí les he copiado, Liliana, el artículo cuarto de la ley 1258 extraído de la página del Senado, ¿vale? Que es donde yo creo que es donde se actualizan pues, más rápido las normas y donde es más fiable buscarlas, ¿vale? Carlos, ahí tienes el artículo con la ley que modifica para que tú puedas ir directamente si quieres a revisar esta ley, ¿vale? Muy bien, perfecto. Modificación muy importante, muy reciente. Bueno, entonces, volvemos a la cuestión del quórum, que nos hemos desviado un poco para hacer esta actualización. ¿Qué sucede si en primera convocatoria no conseguimos esa mitad más uno de las acciones o cuotas en las que se divide el capital social? Por cierto, una cosa que no les he dicho y es importante. Como en la sociedad de responsabilidad limitada, todas las cuotas están suscritas y pagadas en el momento de la constitución, pues esa mayoría absoluta tenemos que computarla con respecto a todo el capital social. Pero en la sociedad anónima o en las SAS sabemos que tenemos capital autorizado, pero no tiene por qué estar íntegramente suscrito en el momento de la constitución. Con lo cual, ¿cuál es la cifra de capital que vamos a utilizar para calcular este quórum? La de capital suscrito. ¿Cuántos socios efectivamente han suscrito acciones? ¿Qué número de acciones? Pues, por ejemplo, si nosotros el 100%, es decir, el capital autorizado es de 100 acciones, pero solo se suscribieron 70, el número de acciones para calcular este quórum son 70. Vale, la mitad más uno de 70 serán las que tengamos que tener dentro de esta asamblea para que pueda comenzarse o considerarse que está válidamente constituida. Vale. ¿Qué sucede si no lo alcanzamos? Pues que, como ustedes saben, cabe la posibilidad de celebrar la asamblea en segunda convocatoria. Y en este caso, el legislador, digamos que sanciona en cierta forma a los socios que no quisieron asistir. Oiga, si usted no se toma el trabajo para
asistir a la asamblea en primera convocatoria, pues digamos que flexibilizamos el quórum de constitución para no paralizar la toma de decisiones. Entonces, ¿cuáles van a ser los requisitos que se exige? Número plural de socios con independencia del capital social que esté representado. Es decir, ¿podríamos tener el 20% del capital social y celebrar la asamblea en segunda convocatoria? Sí, podríamos. ¿Por qué? Por lo que les digo, porque el legislador lo que dice es, oiga, ¿haberse preocupado usted de asistir? Si no asistís porque no le interesaba. Eso no significa que en segunda convocatoria no se vaya a presentar nada más que el 20%, se puede presentar el 100% incluso, pero aunque no se presente un número determinado, un porcentaje determinado, se podría deliberar. ¿Vale? ¿Cuál es la cuestión? Que una cosa, como les decía, era deliberar y otra cosa, no necesariamente igual, es adoptar decisiones. ¿Cuál es el quórum que nos exige la ley? Bueno, nos dice el Código de Comercio que las decisiones se van a tomar por mayoría de los votos presentes, a menos que la ley o los estatutos exijan una mayoría especial. Por ejemplo, nosotros podemos, imagínense que tenemos una asamblea constituida en segunda convocatoria, que el capital social que tenemos que tener en cuenta son 100 acciones y solo se presentan 20 los representantes, o sea, los socios que equivalen al 20% del capital social. ¿Podemos deliberar? Por supuesto. ¿Podemos tomar decisiones? Algunas. Mi pregunta para ustedes, ¿podríamos en esa asamblea, con ese quórum que les acabo de describir, decidir si repartir o no repartir beneficios, las utilidades? Les repito el supuesto de hecho. Tenemos una sociedad cuyo capital social está dividido en 100 acciones, convocamos y en primera convocatoria no obtenemos la mitad más uno, con lo cual convocamos en segunda convocatoria y se presentan socios que equivalen a 20 acciones de 100 totales. Podemos en esa asamblea decidir esas 20 acciones, pueden decidir si repartir beneficios o no. Liliana dice que sí. ¿Y los demás qué dicen? Alguien estaba escribiendo, pero... Ah, Carlos. Carlos dice, no tiene quórum deliberativo. Sí tiene quórum deliberativo. Pueden reunirse y deliberar. Lo que no tienen es quórum decisorio. ¿Por qué? Porque la ley dice que el reparto de utilidades solo se puede aprobar con un 78% del capital social. Y estos 20 no cumplen con ese 78. ¿Pueden tomar decisiones de otro tipo? Pueden, pero esta y otras para las que la ley exige un mínimo o los estatutos exigen un mínimo, no se pueden decidir. ¿Pueden debatir? Sí, esas 20 acciones, los socios que las representan, podrán debatir sobre si quieren o no quieren repartir utilidades, pero no pueden decidir sobre ello. Tendrá que convocarse una nueva asamblea para que se tome esa decisión y en ella ver si cumplimos con ese 78%. ¿Vale? ¿Queda clara esta cuestión? Muy bien. Les pongo aquí, aparte de el caso que yo les he puesto, reforma de los estatutos o eliminación del derecho de preferencia que requieren un 70% del quórum, ¿vale? Para que tengan, perdón, del capital social, para que tengan otro par de ejemplos en los que, aunque podamos deliberar, no podemos decidir con esa mayoría tan sencilla. ¿Vale? Muy bien, yo les estoy colgando las diapositivas, no sé si ya han podido verlo, en el aula virtual tienen el resto de temas que ya hemos visto y este, si no me equivoco, también lo he colgado, si no, pues al final de la sesión colgaré los restantes. Y también, aunque no vamos a, bueno, eso se lo digo después, que está relacionado con el órgano de administración, entonces cuando lo analicemos yo se lo cuento. Tenemos ya analizado el órgano de toma de decisiones, pero como hemos dicho,
la gestión ordinaria de la sociedad requiere un órgano más ágil, un órgano que o bien esté formado por una o pocas personas, o bien tenga una composición orgánica, es decir, de varios miembros que actúen como una unidad, pero que sea más dinámico y que tenga más flexibilidad que la asamblea de socios. Bien, este órgano de administración evidentemente va a tener unas funciones que deben permitirle el desarrollo del objeto social. Y por eso, salvo que los estatutos incluyan algún tipo de limitación, en principio los administradores pueden llevar a cabo todos los actos y contratos encaminados a la realización de ese objeto social. Y por tanto tienen un poder muy amplio, porque son representantes de la sociedad. Vale, revisen el artículo 196. Como les digo, ¿es posible tener limitaciones? Sí. Es posible, por ejemplo, y creo que ustedes tienen una actividad relacionada, que el administrador pueda realizar cualquier tipo de acto o contrato comprendido en el objeto social, pero que tenga las cuantías limitadas. Por ejemplo, el administrador de una sociedad que se dedica a la compraventa de inmuebles puede tener una limitación. Evidentemente tiene que poder comprar y vender muebles a nombre de la sociedad, pero podemos incluir en los estatutos una limitación que diga que todo aquello que supere, toda operación que supere los, yo qué sé, 300.000 millones de pesos, exige autorización por parte de la Asamblea. ¿Esto quiere decir que estamos impidiendo al administrador desarrollar el objeto social? No, eso lo que quiere decir es que la Asamblea quiere tener cierto control de operaciones que tienen una envergadura muy grande. Vale, y como esa limitación puede haber otras, ¿de acuerdo? De manera que en el momento en el que el administrador o los administradores quieran llevar a cabo ese tipo de operaciones, tienen que convocar una asamblea extraordinaria. Y en el orden del día incorporan o bien la autorización expresa de esa modificación o bien, en su caso, la solicitud de modificación de estatutos. Vale. Como les decía hace un momento, la administración puede estar a cargo de un solo administrador, puede estar a cargo de varios administradores que actúan o bien solidariamente, es decir, todos ellos de forma individual representan a la sociedad y pueden llevar a cabo actos y negocios de los que luego deberán responder, como yo les he dicho al principio, o bien puede ser varios administradores mancomunados que actúen de consumo, es decir, para que una operación sea válida, los dos o el número de administradores que estén mancomunados deben firmar autorizando esa operación. ¿Tiene beneficios el tener dos administradores mancomunados, es decir, que se controlen mutuamente y que no puedan llevar a cabo operaciones de forma individual? Puede tener ventajas, sobre todo en aquellos casos en los que la sociedad, por ejemplo, iba a decir no se fía, no es que no se fíe, pero quiera que exista contrapeso en las decisiones que adopta cada uno de los administradores. Puede ser. Puede ser que haya un administrador solidario y que luego haya otros dos administradores que sean mancomunados. Puede ser, la sociedad, la asamblea, tiene capacidad para decidir cómo quiere organizar el órgano de administración. Y por último, evidentemente, puede constituirse una junta, que es un órgano colegiado, es decir, varios miembros, está conformado por varios miembros, pero que operan como si fueran uno solo. Y lo hacen a través de la votación, es decir, por el régimen, por el juego de las mayorías. Vale. Si queremos conformar una junta de administración dentro de nuestra sociedad, el Código de Comercio nos dice que tenemos que hacerlo, que tenemos que elegir los miembros que van a formar parte de esa junta a través de lo que denominamos quociente electoral. No vamos a entrar a debatir aquí cómo se lleva a cabo porque no nos da tiempo. De hecho, todavía me queda el tema 5 por explicarles, pero sí les voy a colocar unas diapositivas donde se explica con un ejemplo muy breve y muy sencillo cómo se lleva a cabo esa elección a través del quociente electoral, por si a alguno de ustedes pues no le queda claro, porque la verdad, todo se ha dicho, la lectura del artículo en el Código de Comercio, hay que leerlo varias veces para entender lo que el legislador quiere decir. Entonces,
pues yo se lo aclaro a través, como les digo, de un ejemplo muy sencillo, por si alguno pues no lo tiene claro. Vale. ¿Quién nombra y remueve a los administradores? Lo hemos visto antes. Es competencia de la asamblea de socios. Normalmente en los estatutos se establece un periodo, pero evidentemente no es obligatorio establecerlo y en cualquier caso la asamblea de socios tiene autoridad para remover a los administradores en otro momento. Si hay un plazo estatutario, se deberá alegar una justificación. Si no hay un plazo estatutario, los socios, por pérdida de confianza o cualquier otro motivo, pueden remover al administrador o a los administradores. ¿Vale? En ningún caso se puede impedir que la asamblea remueva a los administradores porque la voluntad de la sociedad emana de la asamblea y tiene la competencia absoluta para nombrar y remover a esos administradores en el momento en el que lo considere oportuno. Vale. Sí, Liliana, a mí me lo parece que podía haberse expresado de otra forma el legislador, pero como siempre digo, es lo que tenemos. Yo les hago mi parte de desgranarlo porque pues el legislador no ha visto conveniente modificar este artículo que podían haberlo abordado, ¿no? Igual que otras partes del Código de Comercio. Pero bueno, ahí está. Cuestión muy, muy importante con respecto al órgano de administración y es la responsabilidad. A veces este aspecto no se trata en las clases. ¿Por qué? Pues porque se remite al artículo 200 del Código de Comercio y ya está. Yo creo que es fundamental que todos tengamos claro que el cargo de administrador implica una responsabilidad elevada, que ser administrador de una sociedad, ser representante de una sociedad, no es algo que debe hacerse a la ligera, porque los administradores tienen un régimen de responsabilidad solidario e ilimitado de todos los perjuicios que se causen por dolo o culpa. Es decir, es verdad que nosotros, o sea, que quien demanda tiene que probar la existencia de dolo o culpa. En algunos casos vamos a ver que esa culpa se presume y por tanto se invierte la carga de la prueba, pero es fundamental que si vamos a ejercer de representantes conozcamos que podemos llegar a tener que responder con nuestro patrimonio por esos perjuicios que hayamos causado con dolo o culpa. Vale. ¿Podemos exonerarnos de la responsabilidad? Si hay varios administradores o es un órgano colegiado, en principio, todos responden. Todos los que formen parte o bien de ese órgano colegiado o bien sean administradores, incluso aunque sean administradores solidarios y en principio no hayan tomado la decisión. Sí tienen que responder, salvo que no hayan tenido conocimiento de que se adoptaba esa decisión que ha causado daños o que, por ejemplo, siendo un órgano colegiado, una junta de administración, hayan votado en contra y en ningún caso la hayan llevado a cabo. Para exonerarse de responsabilidad no vale con decir, oiga, yo voté en contra, pero como se adoptó por la mayoría necesaria, pues estaba obligado a implementarla. No, si usted la implementa con la excusa de me lo han mandado, también estará incurso en esa responsabilidad, no podrá exonerarse. Vale. Siguiente cuestión, sin duda ninguna, el administrador tiene que cumplir unas funciones y tiene que cumplirlas de forma diligente. Si las incumple o en su caso se extralimita, viola la ley o incumple lo que está contenido en los estatutos, tiene que responder. Y en este caso es en el que yo les decía que la ley presume la culpa del administrador. Es una presunción legal, es decir, admite prueba en contrario, pero díganme ustedes una cosa, ¿se les ocurre un caso en el que un administrador haya realizado un acto o un negocio jurídico contraviniendo los estatutos y pueda probar su diligencia? Si usted no se ha leído los estatutos o se los ha leído y aún así los está contraviniendo, diligente no ha sido. Con lo cual, es muy difícil que se pueda, digamos, desvirtuar esa presunción de culpa. Vale, vamos,
a mí no se me ocurre el primer caso. Y lo mismo cuando estoy como administrador contraviniendo la ley. Es muy raro que yo pueda demostrar que fui lo suficientemente diligente. Se me ocurrirían casos en los que haya vicios del consentimiento, ¿no? Que haya dolo o haya incluso violencia o intimidación, ¿no? Entonces, bueno, pues en esos casos, claro, estaríamos ante una nulidad de ese acto jurídico y, por tanto, también podríamos estar exonerados de responsabilidad, ¿vale? Pero, más allá de eso, que es un caso extremo, no se me ocurre nada, ¿vale? Entonces, en los casos en los que ha habido esa extralimitación de funciones o ha habido incumplimiento de la ley o de los estatutos, es prácticamente seguro que el administrador incurre en responsabilidad y con él el resto de administradores, salvo que puedan acreditar, como les decía antes, que votaron en contra, que no lo ejecutaron, etcétera. Vale. También se va a presumir que hay culpa cuando el administrador reparte utilidades contraviniendo las normas legalmente establecidas. Por ejemplo, nosotros ya sabemos, porque además yo lo repito hasta la saciedad, que el reparto de utilidades solo se puede aprobar con un 78% del capital social, que haya votado a favor. Bien, imagínense que se aprueba un acuerdo de reparto de utilidades con el 50% del capital social, no con el 78%. Pero se aprueba y el administrador ejecuta ese acuerdo y reparte esas utilidades. En ese caso, también se va a presumir la culpa del administrador. Y si ese reparto de utilidades contrario a la ley ha causado daños, o bien a la sociedad, o bien a otros socios, que es un caso más probable, tendrá que responder con su patrimonio de esos daños. Vale. Bien, última cuestión, no es la última cuestión relevante, pero sí es la última que yo les voy a poner de manifiesto. Nosotros sabemos que la administración de una persona jurídica puede estar encomendada a otra persona jurídica, pero en últimas hay una persona física que está desarrollando esa actividad. Si estamos ante este tipo de supuesto, responde la persona jurídica que ejerce como administrador y la persona física que ha sido nombrada para llevar materialmente a cabo esa administración. ¿Vale? Con lo cual ahí serían dos patrimonios los que estarían respondiendo de forma solidaria y limitada. ¿Vale? ¿Dudas con respecto a esto? ¿Comentarios? ¿Nada por ahora? ¿Todo claro? Bueno, entonces, la segunda parte de esta clase estaba o está destinada a la modificación de estatutos sociales, a modificaciones parciales de estatutos sociales. La clase de la semana que viene está destinada a modificaciones completas, a modificaciones que denominamos estructurales, ¿no? Transformación, fusión y escisión. Como evidentemente no me va a dar tiempo a terminar el tema 5, pero el tema de la semana que viene está íntimamente relacionado, avanzamos estos 15 minutos lo que podamos y terminamos la semana que viene junto con las modificaciones estructurales. Bueno, en cualquier caso, este tema es mucho más sencillo que el de la semana que viene, porque estas modificaciones, digamos, tienen una entidad pequeña. No significa que no tengan consecuencias que sean importantes, pero sí se refieren a cuestiones mucho más ligeras, como puede ser una fusión, y digamos que podemos avanzar sobre ellas de una forma más rápida. Vale. Cuando estamos hablando de modificaciones de los estatutos, pues debemos recordar que los estatutos son esa guía, son esa, digamos, norma interna que plasma ese acuerdo entre los socios y, por tanto, va a incorporar las cuestiones relativas a la constitución, composición de la sociedad, pero también al funcionamiento interno. Y como hemos venido viendo, pueden incluir cuestiones que ya regula la ley, pero que permite una regulación diferente a los socios. Por tanto, todas aquellas cuestiones que los socios quieran o sobre las que los socios quieran apartarse de esas normas que tienen carácter supletivo, deben
hacerlo expresamente en los estatutos. Si no lo hace, se aplicarán esas normas subsidiarias contenidas principalmente en el Código de Comercio, Ley 225 y Ley 1258 para las sociedades por acciones simplificadas. Requisitos imprescindibles para la modificación de estatutos en los casos en los que estamos hablando. Tiene que aprobarlo la Asamblea, tiene que elevarse a escritura pública y tiene que inscribirse en el registro mercantil de la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio social, porque es fundamental que se publique, se dé publicidad de cara a los terceros. Yo les coloco aquí una imagen que ustedes van a encontrar en el temario, es de estar cortada y pegada, ¿vale? Lo que pasa es que he detectado que hay un error. Cuando estamos hablando de sociedad anónima, dice, creo recordar que se exige la mitad más una de las acciones, espérense, suscritas, no sé si dice, pero yo se lo he sustituido porque realmente el artículo 68 de la ley 222 dice que son acciones presentes. Vale, entonces, para que ustedes lo vean, ¿cuál es el quórum mínimo que se exige para reformar? Lo tienen aquí. A tener en cuenta, por ejemplo, el de la sociedad limitada, que se exige un quórum muy alto, el 70% de las cuotas en las que se divide el capital social. Vale, tiene que haber un acuerdo muy elevado. Claro, sin perjuicio de que la sociedad colectiva, por ejemplo, se exige unanimidad, ¿no? Revísenlo. Si tienen dudas, pues por favor me las traen a la próxima clase. Cuando nosotros estamos hablando de sociedad por acciones simplificadas, sabemos que tiene mucha flexibilidad y que, pues como yo les digo aquí, lo que se va a exigir para una modificación, digamos, normal, es el voto favorable de uno o varios accionistas, en función de si es unipersonal o no, que representen al menos la mitad más una de las acciones presentes. Es decir, mayoría absoluta de los que estén en esa asamblea, lo cual es muy flexible. Se podría adoptar una modificación de estatutos con pocos socios. Pero el artículo 41 de la Ley 1258 nos establece algunos supuestos en los que se va a exigir una mayoría distinta. Concretamente, no una mayoría, sino la unanimidad, que es en las sociedades por acciones simplificadas es muy difícil que el legislador exija un acuerdo unánime de todos los socios, pero sí, con base en el artículo 41 se exigen para determinado tipo de acuerdos. ¿Cuáles? Cambio o prórroga en las restricciones cuando estamos hablando de negociación de acciones. Nosotros sabemos que en las sociedades cuyo capital social está dividido en acciones, es decir, sociedad anónima o sociedad por acciones simplificada, las acciones en principio son libremente transmisibles, porque son sociedades capitalistas, en las que no importa o no suele importar la condición, las características o la persona del socio, sino solo que pueda desembolsar el aporte al que se ha comprometido. Sin embargo, los estatutos pueden limitar esa transmisión de acciones. Bien, si existe limitación estatutaria, cuando queremos modificarla, vamos a requerir unanimidad. ¿Vale? Siguiente cuestión, cuando estamos refiriéndonos a la autorización para transmitir determinado tipo de acciones. Según el artículo 14, también vamos a requerir unanimidad. En tercer lugar, nosotros hablábamos hace un rato del derecho de exclusión del socio, es decir, ese derecho que tiene la persona jurídica para extraer, para eliminar algunos socios de su composición accionarial. Cuando ese derecho de exclusión se regula de forma estatutaria o se quiere regular de forma estatutaria de manera diferente a como lo regula la ley, entonces vamos a exigir la unanimidad de todos los socios que conforman el capital social. ¿Vale? Por último, para la resolución de conflictos societarios, no es que necesitemos unanimidad para decidir si hay un conflicto o no para resolverlo, sino para incluir cláusulas de resolución de conflictos. Si nosotros estatutariamente incluimos una cláusula compromisoria, es decir, una cláusula que obliga a los socios porque se han comprometido a ello, a dirimir sus controversias internas
en un tribunal de arbitraje, si queremos modificarlo, si queremos o bien modificar esa cláusula para que el tribunal esté conformado de otra forma, para que sea un arbitraje en equidad en vez de en derecho, o para remover esa cláusula compromisoria y, por tanto, que a partir de ese momento las controversias se resuelvan en la jurisdicción ordinaria, con base en el artículo 40, también vamos a necesitar la unanimidad de todos los socios. Bien, eso con respecto a la sociedad por acciones simplificadas, ¿vale? Con respecto al resto de tipos societarios, recuerden acudir a esta diapositiva o a esa imagen dentro de las ideas clave, donde tienen los artículos a los que se tienen que remitir. Como requisitos hemos señalado que hay que elevarlo a escritura pública, sabemos que tenemos la excepción de las sociedades por acciones simplificadas y también las sociedades que se acogen a la Ley 1014 de 2006 de fomento de la cultura del emprendimiento. Sabemos que ya no se pueden constituir más sociedades con arreglo a esa norma, pero sí hay algunas que todavía persisten y, por tanto, pueden modificar sus estatutos sin elevarlo a escritura pública el acuerdo. Recuerden revisar los requisitos de esas sociedades, el número de trabajadores, etcétera, que pueden tener. Vale. Segundo requisito, inscribirlo. Y esto no hay excepciones. Haya sido en documento privado o en documento público, en todos los casos tenemos que inscribir nuestro acuerdo en la Cámara de Comercio del domicilio social. Solo hay una excepción, no a la inscripción, que inscribirlo es obligatorio, sino a la Cámara de Comercio donde tenemos que inscribirlo. Cualquier modificación que se refiera a cualquier tipo de aspecto estatutario debe inscribirse en la Cámara de Comercio del domicilio social, salvo cuando lo que estamos modificando es precisamente el domicilio social. En ese caso, donde tenemos que llevar a cabo la inscripción es en el nuevo domicilio. Si nosotros teníamos el domicilio social en, yo qué sé, Parque de la 93 en Bogotá y queremos trasladarlo a, no me sé ninguna calle en Medellín, pero queremos traspasarlo a Medellín, pues entonces, donde hay que inscribir ese acta, donde se adopta el acuerdo, es en la Cámara de Comercio correspondiente en Medellín. Vale. Muy bien. ¿Cuáles son las reformas estatutarias? Esto ya lo hemos visto hace un momento. Totales, transformación, fusión o extinción, que veremos la semana que viene. Parciales, que decimos que se refieren a cuestiones menores, pero yo les pongo las comillas en menores porque hay determinado tipo de modificaciones parciales que pueden ser muy relevantes. Vale. ¿Cuáles son los tipos? Cambio de denominación, es decir, de razón social, disminución o prórroga de la duración por la que hemos acordado el desarrollo de las actividades, cambio del domicilio principal, aumento o disminución de capital social y, ojo, una disminución de capital social no es menor. Vale, ¿es una modificación parcial? Sí. ¿Que afecta a muchos involucrados? Sí, hasta el punto de que, como veremos, como vimos, porque lo vimos la semana pasada, en la disminución de capital social exige en muchos casos la autorización de las supersociedades. Vale, así de importante es. Por eso yo les ponía las comillas en los menores. Vale, variación del objeto social o, en su caso, como hablábamos hace un ratito, modificación de facultades de la administración. Puede haber otras, claro, porque los estatutos pueden incluir, digamos, muchas estipulaciones que no se refieren solo a estos aspectos, pero estos, digamos que son los más habituales. Sin ir más lejos, hace un par de diapositivas hemos hablado de la posibilidad de incluir una cláusula compromisoria para acudir a tribunal de arbitraje. Y no está aquí. ¿Por qué? Porque no es habitual modificar los estatutos en ese sentido, pero puede darse. Y por tanto, tendremos que cumplir con los mismos requisitos que se establecen para este tipo de reformas parciales. Vale. ¿Qué hora es? Bueno, vamos entonces a comenzar con algunas de estas reformas. Reforma o cambio de razón social. Solo, yo les pongo aquí que es especialmente relevante. Diría que solo es relevante en las sociedades colectivas y comanditarias. ¿Por qué? Lo vimos en la segunda sesión de clase, creo. En las sociedades colectivas y comanditarias, la razón social tiene que estar formada por el nombre de uno o varios socios.
En el caso de las comanditarias, además, tiene que ser un socio gestor, es decir, que responda con todo su patrimonio por las deudas sociales. ¿Por qué en estos casos es fundamental el cambio de denominación? Primero, porque cualquier socio que ponga su nombre en la denominación social responde ilimitadamente. Y yo ya se lo expliqué, en una comanditaria, si un socio no gestor, es decir, un socio capitalista, un socio comanditario, coloca su nombre, automáticamente pasa a ser socio gestor, automáticamente pasa a responder solidariamente con todo su patrimonio. Así que en ese caso es fundamental que el socio sepa a lo que se está arriesgando. Pero puede darse el caso contrario. Puede ser que un socio que ya no es socio gestor, o en el caso de las colectivas, que ha sido autorizado a dejar la sociedad, pero su nombre aparece en la razón social, sigue respondiendo con todo su patrimonio. Luego debe asegurarse de que hay un cambio de razón social para no incurrir en esa responsabilidad. Por eso en esos tipos societarios es importantísimo el cambio de denominación social. En el resto de tipos societarios no hay una afectación real. De cara a terceros tampoco, porque no existe una disolución y liquidación de la persona jurídica. La persona jurídica es la misma, con el mismo, las mismas obligaciones que ha venido adquiriendo, con el mismo capital social que es la garantía para los acreedores, con lo cual no se me ocurre un motivo por el cual pudiera existir afectación en el resto de tipos societarios. Si acaso, que por esto es por lo que muchas sociedades modifican su razón social, sería una afectación de tipo reputacional. Vale. Les voy a contar un caso que sucedió en España hace muchos años. Ustedes conocen Movistar, supongo, porque opera también en Colombia. Bien. Inicialmente la compañía que tenía el monopolio de las comunicaciones telefónicas en España se llamaba Telefónica. Y cuando surgió la, digamos, telefonía móvil, pues amplió el negocio con un nombre comercial que era Movistar. Vale. ¿Qué pasó? Que al tener el monopolio, pues Telefónica llevaba a cabo determinado tipo de comportamientos que no eran apropiados. Cuando se liberalizó el mercado y surgieron competidoras, Telefónica tampoco se comportó de la mejor manera. Y entonces llegó a denominarse esta compañía como Timofónica. No sé si en Colombia también utilizan la expresión timo como fraude, no como engaño. Al ver que Telefónica se había desprestigiado tanto como denominación, hasta el punto de que era conocida como Timofónica, lo que hizo fue cambiar la denominación social y asumir para todos sus departamentos Movistar, porque Movistar sí, como rama de telefonía móvil, sí tenía una reputación buena, consolidada, de manera que empezó a operar a todos los efectos con esa denominación social de Movistar. Actualmente ha vuelto a separar y tiene, por un lado, en la rama de negocio de telefonía e internet como Movistar y opera en otro tipo de servicios como Telefónica, ¿vale? Repito, la única afectación que se me puede ocurrir a mí de cambio de razón social puede ser eso, reputacional, pero salvo sociedades colectivas y comanditarias, no veo otra problemática. Con respecto a la duración, esta cuestión es muy importante. ¿Por qué? Porque existe una causal de disolución legalmente establecida, que es la disolución por fin de duración establecida en los estatutos. Perdónenme un segundo. Y esta causa de disolución tiene una particularidad. Yo les he dicho antes, cuando existe una causal de disolución, cuando el administrador la detecta, debe convocar a la asamblea y la asamblea de socios debe decidir si enerva o remueve esa causal o si van a la liquidación. Pero la ley dice que cuando la causal es que ha vencido el plazo de duración establecido, no hay posibilidad de que la asamblea decida enervar la causal. En ningún caso, una vez que ha llegado el vencimiento de la sociedad, puede iniciar actividades o modificar los estatutos de forma que se amplíe el plazo, porque es una causal que opera directamente desde la ley, automáticamente, ¿vale? Por eso es muy importante que cuando colocamos un plazo de duración en los estatutos, el administrador
convoque a la asamblea con tiempo suficiente de antelación para decidir si los socios quieren ampliar o no ese plazo de duración de la sociedad. Vale. ¿Se puede adoptar la reducción del plazo? Claro, es poco habitual, la verdad, porque las sociedades se crean con vocación de permanencia, ¿no? Digamos, en el tiempo. Pero cuando tenemos un objeto social muy, muy concreto y ya lo hemos cumplido, evidentemente los socios son libres de acordar la reducción para que llegue antes esa causal de disolución. A lo mejor no tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque en lugar de modificar los estatutos y reducir el plazo, lo que podemos hacer es adoptar la decisión de disolvernos y liquidar la sociedad, ¿vale? Y nos ahorraríamos ese trámite. Pero bueno, puede darse el caso, el legislador autoriza a que los socios reduzcan a través de la modificación de estatutos, en vez de liquidarse, de disolverse y liquidarse, para darles la oportunidad de que posteriormente pues, puedan volver a decidir ampliar el plazo, ¿vale? Bien, última modificación que vamos a hablar hoy y el resto las analizamos la semana que viene, es la modificación de domicilio. Nosotros ya hablamos cuando analizábamos los atributos de la personalidad jurídica, hablábamos de que uno de ellos pues, es el domicilio, que tiene una relevancia muy importante respecto, sobre todo, de cuestiones procesales de cara a lugar de notificaciones o determinar el juez competente por razón del domicilio del demandado. Por eso es fundamental que en los estatutos se consagre un domicilio principal y es fundamental que si la sociedad quiere cambiarlo, lo modifique en los estatutos, porque si no, el juez competente, las notificaciones, etcétera, seguirán llegando a domicilio que está consagrado en los estatutos. ¿De acuerdo? Ya lo hemos dicho antes también, es fundamental que tengamos en cuenta que la inscripción de esa modificación se realiza en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del nuevo domicilio. ¿Vale? ¿Dudas, comentarios hasta el momento? Ninguno. Bueno, entonces, como siempre, estudien, descansen, nos vemos la semana que viene. Ha sido un placer. Hasta luego.